Hay gente que se pasa años persiguiendo una vibración que ya son. Se despiertan tratando de sentirse high, de sonreír más, de pensar mejor, de forzar la gratitud en sus pulmones cansados. No porque sean falsos, sino porque les enseñaron que estar alineado significa emoción, que para manifestar tienen que sentirse eufóricos, que si la alegría no es lo suficientemente ruidosa, el sueño no se hará realidad. Y así empujan, ellos reprimen, fingen. Y en el silencio de sus cuartos, cuando nadie los ve, se preguntan por qué todavía sienten que les falta algo, por qué la visión no cuaja, por qué el universo no responde. Pero la verdad es que la alineación no es intensidad, no es el trueno de la emoción, es esa quietud donde todo dentro de ti finalmente está de acuerdo. Neville Goddard decía, ya eres eso que buscas ser. No te estaba invitando a esforzarte más. Te estaba recordando una postura olvidada, la postura interna de alguien que dejó de fingir que casi llega y empezó a vivir desde el final. Alinear no es perseguir, es un recuerdo. Hay un cansancio profundo que viene de estar siempre persiguiendo una versión mejor de ti mismo, como si tu integridad estuviera por ahí, esperando la siguiente afirmación, la siguiente meditación, el siguiente día bueno. Pero la alineación no es algo que logras subiendo más alto. Es algo a lo que accedes descendiendo, hacia la coherencia. Coherencia es cuando tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, tu imagen interna, todo dice lo mismo. No más fuerte, no más feliz, solo honesto. Acabo de alinear. No se trata de pensar más positivo, sino de sentir sin contradicción. El Dr. Joe Dispenza habla de esto científicamente, que el corazón y el cerebro, cuando se sincronizan, emiten un campo electromagnético estable, una vibración literal, medible, repetible, real. No se trata de hype ni de esperanza, es sobre la frecuencia, afinada como un instrumento a la realidad que dices que es tuya, porque tu vibración no sube cuando piensas mejor, se estabiliza cuando dejas de partirte a la mitad. No tienes que sentirte eufórico, no tienes que fingir que estás súper bien para atraer cosas buenas, solo tienes que ser sincero para que tu identidad y tu emoción se encuentren a mitad de camino. Solo tienes que recordar que el estado de ya tener está disponible ahora, no a la fuerza, sino a través de la quietud encarnada. Así que hoy empezamos desde un lugar más tranquilo. No vamos a agregar nada, vamos a afinar. No más fuerte, más claro pues, como ajustar una cuerda hasta que canta sin intentarlo, porque cuando tu frecuencia encuentra su coherencia, el universo escucha y responde. Empieza tan inocentemente. Escuchas a alguien decir, solo eleva tu vibración y le crees. Te dan ganas de creerles, así que inténtalo. Llenas tus días con listas de gratitud, música alegre, sonrisas forzadas y pensamientos positivos. Meditas con presión, visualizas con tensión. Te dices a ti mismo, sé feliz, sé alto, sé ligero, pero detrás de esa luz algo tiembla, una resistencia silenciosa, un cansancio que no puedes explicar bien, y poco a poco la alegría empieza a sentirse como una máscara. El viaje de la manifestación empieza a sentirse como una actuación, y cada vez que una emoción más oscura sale a la superficie, la vergüenza la sigue. Empiezas a pensar que estás haciendo algo mal, pero no estás roto, es que estás en un malentendido que dice que sentirte high es la prueba de que estás alineado cuando en realidad suele ser una trampa. Neville Goddard nunca te dijo que sintieras alegría, te dijo que sintieras el deseo cumplido, y a veces esa sensación no es emoción, a veces es quietud, a veces es tranquilo saber, a veces es un alivio. La verdad es que la alineación real a menudo se siente suave, sutil, es como meterte en algo que siempre fue tuyo. Cuando intentas forzar la felicidad como prueba de tu crecimiento espiritual, te resistes a tus emociones naturales. Te haces un lío con la tristeza, te avergüenzas de tus dudas, y esta resistencia, no la tristeza en sí, es lo que crea incoherencia en tu campo. Hasta la neurociencia lo confirma. Forzar una emoción activa la amígdala, que es la parte del cerebro que reacciona a las amenazas.
Cuando reprimes cómo te sientes en realidad para vibrar más alto, tu cuerpo no escucha el esfuerzo espiritual, escucha el peligro, detecta contradicción, y tu sistema nervioso se convierte en un campo de batalla entre quién eres y quién crees que deberías ser. Pero hay otra forma, una que no te obliga a fingir luz, una que empieza siendo vibracionalmente honesto. En vez de subir tu vibración, intenta que coincida con tu identidad, no a la fuerza, sino por elección. ¿Cómo se sentiría ser la versión de ti que ya lo tiene? ¿Qué onda, qué huella emocional dejaría tu yo realizado? No éxtasis, sino familiaridad. No fuegos artificiales, sino resonancia. La clave no es el volumen emocional, la clave es la verdad emocional. Porque tratar de sentir alegría todo el día es como mantener un globo bajo el agua. La presión se acumula, la energía se tensa y al final todo explota. La manifestación real no viene de aferrarte a la emoción, viene de convertirte en alguien que ya no necesita aferrarse a eso, porque ya es natural. Aquí es donde empezamos, no con la presión de sentir más, sino con la disposición de sentir lo que es real y elegir a partir de ahí. Cuando tu ambiente interno deja de contradecirse, tu vibración no solo sube, encaja, y el campo responde. Siempre, antes de que te cruce un solo pensamiento por la mente, ya hay algo más hablando. Es la respiración que no notaste, el latido que no pediste, la postura que no controlaste. Mucho antes de que empieces a visualizar la abundancia o a decir «yo soy», tu cuerpo ya eligió un tono, un estado de ánimo, una frecuencia, y esa frecuencia es lo que le habla al campo. Esta es la parte que la mayoría de la gente se pierde. Creen que su vibración empieza cuando empiezan a pensar positivo. Pero la vibración no empieza con el pensamiento, empieza con energía, y la energía empieza con la fisiología, la forma en que te sientas, la forma en que respiras, el ritmo de tu mañana. Todo eso ya está transmitiendo una señal antes de que tu mente siquiera se una a la conversación. El Dr. Joe Dispenza explica esto en términos neurobiológicos, que más del 95% de tus patrones de energía diarios no vienen del pensamiento consciente, sino de programas subconscientes que están codificados en tu cuerpo. Estos son estados ensayados, memoria muscular emocional. Y si no las ves y las cambias, van a seguir eligiendo tu vibración por ti, sin importar cuántas afirmaciones digas. Aquí es donde la sabiduría de Neville se vuelve más que filosofía, se vuelve precisión, porque la conciencia es la causa, pero el cuerpo es el eco. Y si tu eco todavía te susurra miedo, escasez o presión, tu mundo exterior lo va a reflejar, incluso si tus pensamientos están llenos de luz. ¿Y qué si tu alineación no empezó con la mente? ¿Y si todo empezara en el momento en que abriste los ojos? ¿Y si, en vez de chequear el celular, chequearas tu frecuencia? Puedes preguntarte suavemente, antes de que el ruido del día te arrolle, ¿qué emoción estoy ensayando ahora mismo? No quiero juzgarlo, pero presenciarlo, para que lo tengamos en cuenta, porque en el momento en que te das cuenta, vuelves a tener la opción, y en el momento en que eliges, empiezas a cambiar la línea base. Tu línea base es el tono emocional que está por debajo de todo. Como música de fondo en una película casi ni se nota, pero le da forma a toda la historia. Esa música puede ser tensión, o puede ser paz, puede ser ansiedad, o también puede ser claridad. Pero sea lo que sea, crea tu vibración con más fuerza que cualquier frase consciente que digas más tarde en el día. El cuerpo es el que manda, y cuando el cuerpo está tenso, apurado, cerrado, la vibración lo sigue, no porque te equivoques, pero es que el campo siempre es honesto. Así que la pregunta es, ¿qué te dice tu cuerpo antes de que tu mente diga algo? Cuando empiezas aquí, a nivel de la respiración, la presencia y la postura, recuperas la base de tu frecuencia, y la alineación deja de ser algo que haces, se convierte en algo que vives, silencio, en tierra, real. Puedes decir, soy abundante, 1000 veces, pero si te aprieta el pecho cada vez que llegan las facturas, el universo escucha al cuerpo, no a las palabras, porque el cuerpo habla primero y nunca miente. Esta es la ley de la congruencia emocional.
Cuando lo que piensas y lo que sientes no están en sintonía, no le estás mandando un mensaje confuso al mundo. Estás mandando una señal bien clara y fuerte de contradicción, y la contradicción es lo que retrasa la creación. Neville Goddard lo simplificó. Sentir es ser. No para afirmar. No hay que declararlo. Sentir. Cuando tus sentimientos contradicen tus afirmaciones, la corriente más profunda siempre gana. Por eso tanta gente tiene problemas con la manifestación. No porque sus deseos estén mal, sino porque su estado interno está diciendo una verdad diferente. Puede que estés pensando en riqueza, pero vibrando escasez. Puede que estés declarando amor, pero en tu corazón todavía llevas el residuo del abandono. Y no es tu culpa. Estos ecos emocionales no son prueba de fracaso, son invitaciones a alinearnos. La neurociencia moderna lo apoya muchísimo. El sistema límbico, o sea, el cerebro emocional, reacciona más rápido que la lógica. Antes de que tu mente pueda reencuadrar, tu cuerpo ya decidió si es seguro, si es verdad, si eres tú. Por eso no basta con pensar en abundancia, tienes que convertirte en la frecuencia de la abundancia. Y eso empieza con la coherencia emocional. ¿Y cómo pasas de la contradicción a la congruencia? No empujando, pero respirando, al permitir que la sensación de tu identidad deseada entre en tu cuerpo y se quede. Prueba esto. Con cada inhalación, imagina que estás respirando como la versión de ti que ya lo tiene. No es futuro, presente, ni me lo imagino, siendo. Al exhalar, libera las partes de ti que aún se sienten indignas. No, peleándolos no, pero suavizando, porque cuando el cuerpo empieza a sentirse seguro en la nueva identidad, el campo empieza a responderle, y de repente ya no estás declarando abundancia mientras vibras miedo. Ya no estás hablando de éxito mientras te llenas de dudas. Eres congruente, y la congruencia es magnética. Imagínate una melodía donde la voz y el instrumento tocan en tonos diferentes. No importa lo bonitas que sean las letras, la canción seguirá sonando a ruido, pero cuando la voz y la música se alinean, la armonía sucede, al instante, y esa armonía se convierte en una frecuencia que el universo no puede ignorar. Así suena la manifestación de verdad, un cuerpo y una mente, cantando la misma verdad. Si este mensaje te resuena más en el cuerpo que en la mente, significa que estás recordando. Suscríbete y sigue sintonizando con la versión de ti que ya no duda de lo que ya es real. Hay un momento después de la visualización, después de la afirmación, cuando regresa el silencio. Y en ese silencio, algo inquieto se despierta. Una parte de ti que empieza a escanear de nuevo, buscando señales, checando los resultados, midiendo qué tan cerca estás. Y de repente, ya no estás manifestando, estás esperando. Esta es la adicción sutil de la que nadie habla, la persecución, la emoción de querer algo, lo mejor de imaginar lo que viene. Se siente espiritual, se siente poderoso, pero por dentro hay un vacío, un dolorcito silencioso que nunca se va del todo, porque la vibración ya no está arraigada en el ser, es adicto a convertirse. La ciencia lo tiene claro. La dopamina, la sustancia de la búsqueda, se activa con la anticipación, no con la satisfacción. Cada vez que te imaginas una meta futura, te da un subidón de emoción. Pero como cualquier subidón, se pasa. Y cuando se desvanece, la única forma de volver a sentirte alineado es fijarte una nueva meta. Visualiza otra cosa. Dale más duro. ¿Quieres más? Así es como hasta los buscadores más dedicados terminan atrapados en un bucle, persiguiendo manifestaciones que al principio se sienten significativas, pero que se vuelven huecas una vez alcanzadas, porque no se crearon de la quietud, fueron creados por el deseo. Neville Goddard ofrecía un camino diferente. Él dijo, vive desde el final, no para el final. Vive el estado de plenitud, no la fantasía de llegar, porque el deseo cumplido no vibra como el hambre, vibra como la paz. Así que imagínate, no la emoción de recibir, sino la calma después de haberlo recibido, la exhalación, esa respiración profunda que dice, ya está. Siente eso, que esa sea tu base, que esa sea tu frecuencia.
Porque cuando ensayas la plenitud, cuando practicas la quietud que sigue al milagro, te conviertes en alguien que ya no necesita perseguir nada. Ya llegaste. La mayoría de los manifestadores se convierten en jugadores emocionales sin darse cuenta. Juegan con la energía como una máquina tragamonedas, esperando que el próximo pensamiento, la próxima visión, la próxima técnica les dé el premio gordo. Pero la manifestación de verdad no pasa cuando le das a la ruleta, pasa cuando dejas de jugar. La satisfacción no es una recompensa, es un estado del ser, y cuando vives de eso, ya no estás persiguiendo la vibración. Tú eres la vibración, tú eres la señal, tú eres la prueba, y el universo, al reconocer su propia frecuencia, responde con una claridad absoluta. Cuanto más intentas ser, más le dices al universo que aún no lo eres. Es una contradicción silenciosa que está en tantas sendas espirituales. La idea de que esforzarte te acerca más. Que si solo visualizas más fuerte, sientes más profundo, actúas más rápido, la manifestación llegará. Pero la energía no habla de esfuerzo, habla de identidad. Y la identidad no se esfuerza, ya lo es. Cuando vives persiguiendo algo, incluso algo bonito, estás vibrando con la frecuencia de la carencia, no porque tu sueño esté mal, sino porque la identidad que elegiste para vivir es una de separación. Todavía estás intentando, todavía estás persiguiendo, todavía te estás formando. Pero Neville lo dijo con precisión. No puedes desear lo que ya eres. Esa frase no es ningún misterio, es una puerta. Si ya eres algo por completo, ya no lo buscas, vives de eso. Y cuando vives de eso, el mundo no puede evitar alinearse. Esto no es filosofía, es psicología. El efecto Galatea, un principio que se conoce en la ciencia del comportamiento, dice que tu desempeño, tus hábitos, tu tono, tus decisiones, todo sube o baja para que coincida con la imagen que tienes de ti mismo. No actúas como querés, actúas según lo que crees que eres. Así que la pregunta nunca es, ¿cómo atraigo más? La pregunta es, ¿quién estoy siendo ahora mismo? La identidad no es repetición, es la encarnación. Es una decisión que se toma en silencio y luego se vive con consistencia. No necesitas decir soy poderoso 100 veces al día. Dilo una vez y camina como si fuera verdad. Siéntate como si fuera verdad. Elige como si fuera verdad. Ahí es donde la energía cambia. Elige un yo soy al día. No para recitar, sino para usar. Como la verdad, como la piel, que te cambie la forma de respirar, de reaccionar, de hablar. No porque te estés tratando de convencer a ti mismo, pero es porque tu sistema nervioso está aprendiendo lo que ya es real. Piensa en los diapasones. No corren el uno hacia el otro. No gritan. Simplemente mantienes su frecuencia. Y la otra, si es capaz, empieza a vibrar en resonancia. Así es como funciona la manifestación. No a través del esfuerzo. A través de una identidad estable. No atraes forzando. Te sincronizas recordando. Y cuando tu frecuencia se mantiene, sin vacilar, sin rogar, sin fingir, todo a tu alrededor empieza a vibrar en la misma sintonía. No por orden, por coherencia. El experimento de 24 horas. Vivir un día como la versión realizada de ti mismo. Hay algo muy poderoso en un día completo. Ni una semana. No es para toda la vida. Solo un día vivido desde la versión de ti que ya recibió. Y aún así, para la mayoría de la gente que está en el camino de la creación consciente, incluso esto se siente raro. Ellos leen, visualizan, afirman, pero no lo viven. No del todo, no siempre, no sin volver a la historia vieja cuando la vida les presiona. Pero, ¿qué pasa cuando dejas de estudiar la manifestación y empiezas a encarnarla, aunque sea solo por 24 horas? Neville lo llamaba vivir en el final, un experimento sagrado donde, por un día, te niegas a ensayar la falta. Te niegas a identificarte con el retraso, le quitas el permiso al pasado, y caminas, hablas, respiras y reaccionas como si el cambio no estuviera llegando, sino ya hecho. Esto no es fantasía, esto es la iniciación, cuando vives como tu yo realizado, aunque sea temporalmente,
Activas una especie de ensayo emocional que empieza a reescribir tus circuitos neuronales. Tu cerebro no sabe la diferencia entre un recuerdo, la imaginación o la realidad. Lo que sí reconoce es la repetición. Y la repetición es como la identidad se vuelve estable. Así que si por un día entero asumes que no te falta nada, no intelectualmente, sino emocionalmente, tu campo energético empieza a organizarse alrededor de esa nueva coherencia. Te sientes diferente. Tú eliges diferente. Ahora dices que no donde antes decías que sí. Te relajas donde antes controlabas. Te detienes donde antes te daba pánico. Y no es forzado. Se recuerda. Y lo que vas a notar es que la realidad responde, no porque te esforzaste más, sino porque te alineaste por más tiempo. Un día, no de intentarlo, pero de permitir. Es fácil pensar que el cambio lleva tiempo, pero a veces el cambio más profundo no viene de la duración, sino de la profundidad. Un día alineado puede tener más poder que un mes de visualización ansiosa, porque cuando dejas de vivir como si ya casi llegaras y empiezas a ser el que ya llegó, el tiempo se dobla. Las circunstancias se acomodan y la vida refleja tu quietud. Esta es la invitación. No planear todo tu futuro, sino intentar un día honesto. Un día en el que ya no buscas señales. Tú eres la señal. Un día en el que tu vibración no necesita subir, porque ya está en casa. Y esa casa es quien siempre has sido. Hay un ritmo dentro de ti, más viejo que el pensamiento y más profundo que el deseo. No es el ruido de tu mente, es el pulso de tu ser, donde el corazón y el cerebro se encuentran, no como órganos, sino como instrumentos de frecuencia. La mayoría de la gente vive en una disonancia constante entre las dos. La mente quiere una cosa, el corazón siente a otro, y en el espacio entre ellos su vibración se rompe. Pero la verdadera alineación, esa que te cambia el campo, te mueve la realidad y atrae lo que ya es tuyo, no empieza solo en la mente, empieza en la coherencia, y coherencia significa unidad. Significa que tu cerebro y tu corazón, tus pensamientos y emociones, tu visión y tu creencia, están tocando la misma canción. La investigación del Dr. Joe Dispenza lo demuestra con claridad científica. Cuando los ritmos de tu corazón y cerebro se sincronizan, tu campo electromagnético se expande, se estabiliza y se vuelve más poderoso. Literalmente emites una señal nueva. No, en serio, mediblemente. Aquí es donde la enseñanza de Neville, sentir es el secreto, revela toda su profundidad. Porque el sentimiento del que hablaba no era una emoción superficial, era encarnación centrada en el corazón. Un estado donde tu frecuencia interna se convierte en una señal viva, no solo imaginada, sino irradiada. ¿Y cómo entras en ese estado? No por presión, pero a través de la presencia. Pon tu atención suavemente en el centro de tu pecho. No hay que analizar, solo para sentir. Respira lento. Deja que tu conciencia se suavice. Recuerda un momento de profunda gratitud, no para buscar la alegría, sino para despertar la verdad. La gratitud no es una herramienta, es una frecuencia que abre la puerta entre la mente y el corazón. Y cuando esa puerta se abra, todo tu campo empieza a reorganizarse. Ahora piensa en la versión de ti que ya recibió, no la fantasía, la encarnación, la sensación de que ya está todo hecho. Deja que ese sentimiento se funda con el ritmo de tu respiración. Déjalo que te atraviese el pecho. Deja que se te asiente en la panza, que se convierta en tu ahora, porque el corazón es el que habla, y el cerebro es la playlist. Puedes pensar todos los pensamientos correctos, pero hasta que el corazón los amplifique, la vibración sigue siendo débil. Pero cuando se unen, cuando tu creencia y tu emoción caminan juntas, la canción de tu alma se vuelve audible para el universo. Y el universo siempre responde a la coherencia. No necesita más emoción, necesita más unidad. Cuando el corazón y la mente se hacen uno, manifestar ya no es un proceso, es un pulso, una resonancia, un recordatorio. No es algo que tú hagas, algo que eres. Oye, hay un momento de silencio después de que decides cambiar, cuando algo dentro de ti se resiste. No muy fuerte, no, obvio que no, pero sutilmente, una pesadez, una distracción,
una necesidad repentina de arreglar otra cosa primero. Podrías pensar que es miedo, o fracaso, o una señal de que no estás listo, pero no lo es. Es simplemente el viejo yo, muriendo. Neville Goddard lo describió como morir al hombre viejo. No en drama, sino en transición. Cuando te metes en una nueva identidad, la anterior no desaparece, hace eco. Intenta recuperar el ritmo que alguna vez conoció, no porque sea malintencionado, sino porque es familiar. Y la familiaridad, para el subconsciente, se siente como seguridad. Lo que muchos llaman sabotaje, a menudo es solo una recalibración. Tu sistema se está ajustando. A tu sistema nervioso le están pidiendo que se sienta seguro en una nueva frecuencia. Y ese proceso no siempre es pan comido. No es prueba de que algo esté mal, es prueba de que algo está cambiando. La neurociencia explica esto a través del proceso de poda neuronal. Los circuitos viejos empiezan a debilitarse cuando ensayamos los nuevos, pero antes de que se disuelvan, se encienden. Un último intento de aferrarse. Esa es la resistencia. No es un bloque, un adiós. ¿Y qué haces cuando llega? Te lo encuentras. No con fuerza ni con frustración, sino con conciencia. Te das cuenta del pensamiento que dice, esto no está funcionando. Escuchas la voz que te susurra, siempre vuelves a caer. Y en vez de creértelo, respiras. A esto yo le llamo un reconocimiento neutral. El poder de dejar que la resistencia surja sin etiquetarla como algo malo, sin que se convierta en tu identidad, sin darle más cuerda a la historia. Porque la conciencia, cuando no juzga, se convierte en alquimia, y la resistencia, cuando la mantienes clara, empieza a disolverse, no por pelear, sino por la verdad. Es como afinar una guitarra. Cuando la cuerda nueva se tensa, las notas viejas chocan. El sonido se siente raro, hasta incómodo. Pero esa disonancia no es el final, es el camino. Sigues afinando, suavecito, con atención, y al final aparece una nueva armonía. Esa armonía eres tú, sin que el pasado te hable por encima del presente. Así que si sientes que la resistencia sube, honrémoslo, míralo, pero no te conviertas en eso. No estás retrocediendo, estás mejorando. Y el yo viejo, por más que grite, no tiene poder donde vive la presencia. Ya estás en lo nuevo. Aunque los ecos no se hayan callado, sigue sintonizando, sigue respirando, seguí acordándote, porque la frecuencia a la que te estás volviendo es más fuerte que la que estás dejando atrás. Hay un silencio que no se siente vacío. Se siente lleno, como si algo sagrado estuviera a punto de llegar. En el mundo de la manifestación, es fácil creer que más es mejor. Más afirmaciones, más visualizaciones, más declaraciones. Pero la frecuencia más magnética no es la que repites en voz alta. Es la que sostienes en quietud, sin necesidad de demostrar nada. Neville entendía esto. Le decía la matriz de la creación, el lugar donde la suposición vive antes de que se vea. No gritó, sin apuro, simplemente conocido. En este espacio no intentas convencer a la realidad, lo encarnas tan completamente que no hay nada más que decir. A veces la quietud se confunde con pasividad, pero la quietud no es la ausencia de energía, es la concentración de eso. Cuando silencias el ruido, no solo el de afuera, sino el de adentro, el campo vibracional que te rodea se vuelve más coherente. Y cuando la coherencia se profundiza, la manifestación se acelera. No porque estés presionando, porque ya no estás distorsionando la señal. La psicología moderna lo respalda a través del estudio de la red neuronal por defecto del cerebro. Durante los periodos de silencio intencional, especialmente la meditación, esta red se calma. Y en ese silencio, el cerebro deja de repasar el pasado, deja de anticipar el futuro, crea espacio para que se forme un nuevo yo, no desde el recuerdo, sino desde la pura posibilidad. Este es el poder de la quietud vibracional. Siéntate, respiras, entras en un espacio de no hacer consciente, y sientes, no la añoranza del final, pero la certeza de que ya está terminado. No hace falta que visualices por horas si tu energía está ansiosa. No hay necesidad de afirmar algo si tu cuerpo no lo cree. Pero cuando entras en el silencio con la vibración de ya tener, el universo lo escucha más claro que cualquier palabra hablada.
porque la semilla no crece con el sonido, crece a través de la entrega. Bajo tierra, en la oscuridad, en silencio, la vida empieza. No tienes que llenar el espacio con ruido, tenés que tratar la frecuencia con respeto. Solo 5 minutos de coherencia tranquila pueden cambiar más en tu campo que 100 declaraciones apresuradas. No porque el silencio sea mágico, sino porque en silencio vuelves a tu estado natural, alineado, completo, sin distracciones. Y desde ese lugar, la realidad escucha, tranquilamente, y responde con la misma claridad. La mayoría de la gente busca señales en los picos, la piel de gallina durante la meditación, las sincronicidades después de una afirmación poderosa, el subidón emocional que te dice, ahora sí estoy alineado. Pero estos momentos, aunque hermosos, no son lo que calibra la realidad. Lo que te da forma en la vida no es el pico de tu vibración, sino su estabilidad. La realidad no responde a tu mejor día, responde a tu promedio, el tono emocional al que vuelves cuando nadie te está mirando. La identidad en la que te metes cuando todo está tranquilo. Esa es la señal que el campo aprende a confiar. Neville le llamaba a esto persistencia en la asunción. No dijo que sintiéramos el final una vez, dijo que viviera en ella, para quedarme en él, no como rendimiento, sino como normalidad. Cuando el estado de desear algo y que ya se cumplió se vuelve tu normal, la vida no tiene otra opción que reflejarlo, no a través del drama, a través de la ley. Por eso es que los momentos de éxtasis espiritual intenso a menudo terminan en decepción, porque si la vibración no se mantiene, la señal se desvanece. El campo no reacciona a los fuegos artificiales, responde al zumbido constante de un motor afinado. La neurociencia lo explica como predictibilidad emocional. Estados emocionales repetidos crean caminos neuronales consistentes, y esas conexiones forman tu GPS interno, que te guía en tus decisiones, comportamientos y respuestas sin que tengas que pensarlo. Entre más consistente sea la señal, más rápido es el cambio, no porque lo estés forzando, sino porque tu sistema ahora lo espera. Así que en vez de preguntarte, ¿cómo puedo sentirme mejor hoy?, pregúntate, ¿qué tono emocional estoy reforzando? No se trata de ser perfectos, se trata de estar presente, se trata de chequear cómo te sientes. No obsesionarte, sino con curiosidad. Es como afinar un instrumento antes de tocar una canción. 3 veces al día, date cuenta suavemente de tu frecuencia. No arreglarlo, solo para sentirlo, porque cuando empiezas a vivir alineado consistentemente, incluso en pequeños momentos, el mundo empieza a estabilizarse a tu alrededor. Las oportunidades se sienten menos como sorpresas y más como reflejos. Las sincronicidades se sienten menos mágicas y más naturales. La vida deja de ser una serie de reacciones y se convierte en un eco claro y revelador de tu ritmo interno. La intensidad puede inspirar, pero solo la constancia crea. Deja que tu vibración zumbee, no fuerte, sino constante. Que se convierta en lo que eres, no solo en lo que haces. Y mira cómo el mundo exterior, con una precisión silenciosa, se reorganiza para que coincida. No necesitas crear tu vibración, tienes que dejar de contradecirlo. Esta es la verdad silenciosa detrás de toda manifestación. No se trata de hacer malabares emocionales, no se trata de lograr un estado solo con la fuerza de voluntad. Se trata de volver a la postura de conciencia que ya sabe, eso ya está. La alineación, como nos enseñó Neville, no es algo que persigas, es algo que reconoces. No tienes que añadir nada a ti mismo, pero puede que haya cosas que ya estés listo para dejar de cargar, identidades anticuadas, creencias fragmentadas, la tensión de convertirte en quien eres. Cuando estas cosas se disuelven, lo que queda es el verdadero tú, el tú coherente, ese que no necesita declarar su alineación, porque la vive calladamente, consistentemente, de adentro hacia afuera. El trabajo del Dr. Bruce Lipton nos recuerda que esta coherencia no es poética, es biológico. Tus creencias, tu identidad más profunda, la que sientes, es la que da forma a la expresión de tus genes. Tu vibración no es solo espiritual, es algo fisiológico. Cuando tu verdad interior se estabiliza, tu cuerpo te sigue.
Tu vida sigue. Por eso nunca se trata de intensidad. Se trata de ser constante, sobrevivir un pensamiento coherente, una emoción encarnada, un yo soy verdadero a la vez. No tienes que sentirlo perfecto, pero lo puedes sentir de verdad. Alinear no se trata de controlar las condiciones de la vida, se trata de dejar que la vida refleje la versión de ti que ya sabe que está completa, y desde ese lugar no necesitas letreros. Te conviertes en la señal. Ajustar tu realidad no es un proceso que requiera esfuerzo. Es como ajustar una radio. La señal siempre estuvo ahí, pero hasta que no quites la estática, la duda, la fuerza, el miedo, la música no puede salir. En cuanto lo hace, te acuerdas. Te acuerdas que tu vibración nunca se perdió, solo oscurecido. Y así el viaje deja de ser sobre llegar, arreglar o esperar. Se trata de recordar. No tienes que alcanzar tu vibración, solo tienes que recordarlo. Y cuando lo hagas, el mundo también te recordará.